de que Cristo viene a la tierra, de esta doctrina tan fundamental. Y una de las parábolas o una de las enseñanzas que mejor se refieren a este tema es precisamente la parábola de las 10 vírgenes que se encuentra en Mateo 25, versículos del 1 al 3. Es interesante notar, y quiero señalar esta parte, por eso el título del tema que vamos a tratar hoy es preparación precisamente para la venida de Cristo, porque muchas veces nosotros como adventistas del séptimo día, como cristianos bíblicos, siempre apuntamos mucho a las señales de los tiempos. A raíz de esta crisis que ha desatado el COVID-19, pues ha habido un resurgir del estudio de las profecías y todo el mundo está queriendo saber más sobre las profecías bíblicas, aún aquellos que muchas veces ni han leído la Biblia nunca, quieren saber algunas cosas. Y si bien es cierto que las señales que presenta la Biblia eh, eh, acerca de la venida de Jesús, el propio Cristo en Mateo 24 presenta las señales que iban a acontecer previo a su segunda venida. El propósito de las señales hay que entenderlo en un contexto. A veces podemos cometer el error de convertir las señales del tiempo del fin en un fin en sí mismo, valga la redundancia, cuando las señales simplemente son una especie de reloj profético que nos van marcando el tiempo y la cercanía de ese acontecimiento. Si bien es cierto que es importante que Cristo venga, mucho más importante es estar preparado para cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Siempre he dicho que la venida de Cristo va a ser una buena y una mala noticia simultáneamente. Una buena para los que están preparados, una muy mala noticia para los que no hayan hecho arreglos ni se hayan preparado. Entonces, precisamente en ese contexto del sermón profético de Mateo 24, es cuando Cristo presenta las parábolas que se presentan en el capítulo 25. Déjenme decirle que el capítulo 24 de Mateo, o mejor dicho, las señales que presentan allí no terminan, sino que la segunda parte del sermón profético de Cristo de Mateo 24 es precisamente Mateo 25. Como dije antes, podemos cometer el error de darle más énfasis a las señales de los tiempos que a la preparación precisamente para la segunda venida de Cristo que marcan el fin del tiempo. Y Jesús tenía muy claro este aspecto, que yo entiendo como este grupo estudia mucho las profecías bíblicas, es algo importantísimo que usted le preste atención a lo que vamos a decir esta tarde, porque usted posiblemente al estudiar y saber más de profecía y descuidar su preparación se hace más culpable de juicio que otros que no conozcan tanto. Por eso es importante buscar un equilibrio entre las dos cosas, porque si bien es cierto saber de las señales de los tiempos, también es muy importante tener una preparación espiritual que nos ayude a estar listos cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Todos conocen la parábola de Mateo 20, la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 del 1 al 3, y voy a proceder a leerla porque esta parábola tiene un sentido histórico para la iglesia adventista y también un sentido espiritual de preparación. Y vamos a tratar esos dos aspectos en esta tarde para que podamos ser edificados en la palabra del Señor. Dice por aquí en Mateo 25, versículo 1 en adelante: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran sensatas y 5 prudentes. Cuando las insensatas tomaron sus lámparas,
No tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y como tardó el novio o el esposo, todas se cabecearon y quedaron dormidas. A la medianoche se oyó un grito: He aquí el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se alistaron y alistaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: No sea que nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los vendedores y comprad para vosotras mismas aceite. Mientras ellas iban a comprar, llegó el esposo y las preparadas entraron con él en la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, termina Cristo diciendo, porque no sabéis del día ni la hora. Queda claro que el propósito fundamental de esta parábola, hermanos, es que estemos preparados para la venida de Cristo. O sea, el objetivo principal de Jesús al contar esta parábola a sus discípulos, a esa primera generación y a todas las generaciones de discípulos que han habido a lo largo de la historia, es que estemos listos cuando Él aparezca por segunda vez. Elena de White dedica todo un capítulo en Palabras de Vida del Gran Maestro a esta parábola. Y ella dice a partir de la página 335, en el primer párrafo, comentando, dice que Cristo, cuando contó esta parábola, estaba sentado justamente en el monte de los olivos, allí. Precisamente había estado allí cuando dijo las señales de los tiempos, que presenta en Mateo 24. Y desde allí él podía visualizar, podía ver gran parte de la ciudad. Es un monte que está mucho más alto que la ciudad y se puede ver. Y dice Elena de White que el sol se ha puesto detrás de las montañas y las sombras de la noche hacían una cortina que cubrían los cielos. A plena vista se hallaba una casa profundamente iluminada, cual si fuera para alguna fiesta. La luz irradiaba en raudales de las aberturas, y un grupo expectante aguardaba en torno de ella, indicando que estaba a punto de aparecer una procesión nupcial. En muchos lugares del Oriente, cuenta ella, las bodas se realizan de noche. Y precisamente Cristo, como prácticamente en todas sus parábolas, él utilizaba elementos del ambiente que rodeaba a las personas. Y él toma esa boda que él estaba mirando, que se iba a celebrar y que ya se había puesto de noche y el esposo no había llegado todavía, estaban en espera. Y entonces Cristo comienza a contarles a sus discípulos, después de terminar con las señales previo a su venida, comienza a contarles esta parábola extraída ante sus propios ojos. Cristo, era una costumbre en el Oriente que cuando, para que tengan una idea, era que el esposo pasaba por la casa de la novia a buscarla y en una procesión nupcial con todos los invitados y a la casa del esposo, y allá se celebraba la boda, se hacía el festejo en la casa del esposo, indicando que ya esa novia no iba a volver más a ese lugar. Por eso
es que como se hacía prácticamente al atardecer, se hacía la utilización de lámparas, de antorchas que pudieran permitir que el cortejo nupcial se alumbrara en el camino cuando iban de una casa a la otra. Como siempre, en todas las bodas hay un cortejo especial que acompaña a los novios o a los esposos en este caso, y eran 10 vírgenes. Y él dice que habían 10 vírgenes. Elena de White cuenta y dice en este capítulo que estaban vestidas de blanco. La parábola en la Biblia no dice de cómo estaban vestidas, pero ella indica que estaban vestidas de blanco, precisamente para hacer esa tarea de ir alumbrando el camino del esposo hasta llegar a su casa. Entonces, el esposo, dice la parábola, se tardó. En todas las bodas hay retrasos y es normal. Hoy no son los novios los que se retrasan, sino las novias regularmente son las que se retrasan. Pero en aquel entonces dice que el quien se retrasó en llegar a la casa de la novia a buscarla fue justamente el esposo. Pero no fue una tardanza de 1 hora, de 2 horas. Yo he participado en cientos de bodas oficiando y yo siempre le calculo un promedio de 2 horas, más o menos, de la hora que me dicen a la hora que se va a iniciar. Ese es el promedio, 2 horas. Recuerdo que la boda que asistí más temprano de todas fue la propia, la mía, porque apenas tuvo un retraso de 20 minutos y era porque estaba lloviendo y no llegó la madrina de la boda. Me acuerdo como ahora, precisamente por la lluvia tuvo ese retraso. Pero este retraso que presenta esta parábola es un retraso muy largo, porque se suponía que al atardecer era cuando la boda se iba a comenzar a celebrar, por lo menos el cortejo nupcial iba a caminar, pero se retrasó tanto que se tardó hasta la medianoche. Esto es un retraso poco común. Estamos hablando de aproximadamente unas 6 horas de retraso tuvo esta boda. La gente, me imagino que allí se desesperó, la gente allí se comenzó a acomodar, todo el que estaba parado comenzó a sentarse, a buscar un lugar, un rinconcito a donde sentarse, donde acomodarse, porque la espera era larga. Y cuenta la palabra de Dios que justo a la medianoche se oyó un clamor, se oyó un grito que decía, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y esto trae como consecuencia del cortejo nupcial. La Biblia no menciona a la novia por ningún lado, porque donde se centra esta parábola es justamente en las acciones de las 10 vírgenes. El centro de esta parábola son las 10 vírgenes. Y como habían 5 que el Señor las describe como vírgenes fatuas, vírgenes imprudentes, y otro grupo que las cataloga como vírgenes sabias, vírgenes prudentes. Todo parecía normal, todas se habían dormido, todas estaban vestidas, todas tenían lámparas, todas tenían vasijas de aceite, pero lo que no estaba, la diferencia se notó en el momento cuando las lámparas todas estaban apagadas y entonces las prudentes sacaron el envase que sí tenía aceite y echaron nuevo aceite dentro del envase de las lámparas. El aceite que se utilizaba era el aceite de oliva, que hoy, ¿verdad?, es un aceite bastante caro, pero ese aceite era el que en el Medio Oriente se utilizaba precisamente para iluminar, para usarla como combustible para la lámpara.
Eso fue mucho antes, ¿verdad?, de que se descubriera el asunto del petróleo y los hidrocarburos. Ese aceite perfectamente, y no es un aceite que humea, es un aceite que huele bien, y era el aceite que se utilizaba para alumbrar. Así que entraron allí las vírgenes, las que no estaban preparadas le preguntaron a las que sí estaban, vengan, dennos de ese aceite para que podamos nosotros participar del cortejo, pero ya lo habían echado. Elena de White dice que ya lo habían echado en la vasija. Entonces, les dieron un consejo, las vírgenes prudentes, a las vírgenes fatuas y descuidadas, las necias. Miren, para que no nos falte a nosotros y a ustedes, vayan y compren aceite a los que lo venden y regresen para que participen. Pero en lo que ellas hacían esto, el cortejo avanzó, llegaron a la otra casa, la puerta se cerró y cuando llegaron a la puerta ya era muy tarde. Cuando tocaron la puerta para ver que alguien les abriera, quien les abrió fue el propio esposo y les dice, no las conozco. Es interesante. Esta parábola, hermanos, como les dije, tiene vamos a decirlo así, dos aspectos. Un aspecto histórico dentro de la iglesia adventista y un aspecto espiritual. Y ambos aspectos son importantes para que cada uno de nosotros podamos evaluar nuestra situación actual. Yo pienso que de todas las parábolas que le presentó Cristo a la iglesia, esta en particular es una parábola para nosotros, los que vivimos en el tiempo del fin. Seríamos incautos, seríamos tontos si no le prestamos atención a las indicaciones que dice el Señor en esta parábola. Si solamente nos quedamos con las señales proféticas y no le prestamos atención a esta parábola que habla del aspecto de preparación, entonces estaríamos descuidando una parte fundamental e importante de nuestra vida. Como les dije, hay dos aspectos. El primer aspecto es el aspecto histórico. Esta parábola fue asumida por la iglesia adventista desde sus inicios, desde el movimiento milerita. Ustedes saben que hubo dos chascos. Un chasco, un pequeño chasco, le llaman chasquito, y el gran chasco. Normalmente nos centramos más en el gran chasco. Cuando Miller comenzó a estudiar las profecías bíblicas de Daniel y también de Apocalipsis, pero sobre todo Daniel, él descubrió que, como todos sabemos, que Daniel 8:14 encerraba o presentaba una profecía muy importante, que es la profecía de los 2300 días o 2300 tardes y mañanas, que todos sabemos que representaban 2300 años, que es la profecía más larga de tiempo que existe en la Biblia. Por eso, o sea, que marca el tiempo. Entonces, Miller descubrió, precisamente fijando la fecha del primer decreto, o mejor dicho, del decreto donde se dio la orden para restaurar Jerusalén, él marcó el decreto al principio de manera errónea y marcó precisamente que Cristo, según los cálculos que él hacía, vendría para abril. Fijó la fecha, inclusive, 10 de abril. Sus colaboradores allí fijaron una fecha, 10 de abril de 1844. Cuando sucedió lo que sucedió y no vino, entonces hubo una segunda reunión. Pero es interesante que desde 1831 hasta 1844, abril, Miller estuvo predicando precisamente el asunto de la venida de Cristo y él lo asociaba con una obra de juicio precisamente. Por eso el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:6
es una franca declaración de este movimiento que estuvo activo desde 1831, cuando Miller comienza a estudiar las profecías bíblicas, hasta 1844, cuando él establece una fecha, pero el 10 de abril. Cuando llega el 10 de abril y no pasa nada, entonces hubo vamos a decirlo así, un chasco. Hubo una gran decepción de parte de los seguidores de Miller. Déjenme decirles que Miller contaba, según los historiadores, con alrededor de 100,000 seguidores. Tomando en cuenta que la población de Estados Unidos para 1844 era alrededor de 3 millones de personas, eso es mucha gente. Prácticamente gente de todas las denominaciones cristianas se le habían unido a él. Y entonces, al verse envuelta en esta situación, ya las iglesias y los líderes de esas iglesias no aceptaron el mensaje de Miller, pero no habían expulsado a los miembros que creían en el movimiento y muchos de ellos dejaban que Miller predicara. Pero cuando sucede este pequeño chasco, entonces Miller y sus asociados se ven en una situación muy, muy difícil porque no encuentran explicación y no encuentran la razón por la que Cristo no había venido. Así que pasan varios meses, termina abril, sigue mayo, continúa junio, julio, y para el 13, más o menos 12, 13 por ahí de agosto, deciden reunirse alrededor de 3,000 adventistas para estudiar la causa del chasco. Ustedes saben que era muy a menudo los famosos campestres no fueron creados por nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino que era costumbre en esa época de reavivamiento que la gente se reuniera en carpas, precisamente para estudiar la palabra de Dios, para escuchar expositores que traían mensajes especiales y lo hacían a veces por varios días, un fin de semana, otros lo hacían a veces hasta por una semana. Entonces, precisamente en ese campestre que hubo en agosto de 1844, se determina uno de los asociados de Miller, llamado Samuel Snow, lleva al estudiar esta profecía, esta parábola y relacionarla con las profecías y la segunda venida de Cristo, él se da cuenta que lo que ha pasado no era algo que inclusive ya estaba en un sentido profetizado y era que había, había una tardanza según esta parábola. Y él agarra esta parábola y la presenta en este congreso, en este campestre que hubo en agosto. Y entonces prácticamente todo el mundo quedó convencido de que Samuel Snow estaba en lo correcto y él inclusive agarra el cálculo de tiempo que hacen los adventistas del día por año y dice, bueno, si el día por año, el principio día por año dice que cada día de la profecía es un año, entonces la noche representa la mitad de ese día, 12 días de día, 12 días de noche. Así que la noche, dice él, presenta allí la mitad del tiempo, es decir, son 6 meses. Y entonces dice, y como es la medianoche, recuérdense, basado en los estudios de las vigilias que hacían los judíos de 6 de la tarde a 9 de la noche, eran 3 horas, y de 9 de la noche a 12, y dice la parábola que era la medianoche. Entonces él hace un cálculo y dice entonces que esto representaba que eran 6 meses, o sea que Cristo vendría 6 meses después. Como ya habían pasado 3 meses prácticamente,
mayo, junio y julio. Él calcula y dice, bueno, pues Cristo viene entonces en 3 meses. Y basado en el Yom Kippur, que precisamente el Yom Kippur en esa fecha cayó el 22 de octubre, él argumenta todo esto y el grupo de adventistas acepta esta parábola como parte de la explicación profética de por qué Cristo no había venido. Los cálculos, vamos a decirlo así, en relación a la profecía de los 2300 años, estaba correcto. Ellos determinaron que Miller estaba correcto, pero, pero no se percataron sobre el acontecimiento. O sea, los cálculos de Miller allí en ese congreso se repasaron de nuevo y con la explicación que da Samuel Snow, todo el mundo queda convencido de que efectivamente Cristo viene el 22 de octubre de 1844. Y entonces salen a predicar con un poder extraordinario. Ya como las iglesias protestantes habían rechazado, dice Elena de White que las iglesias protestantes habían rechazado el mensaje del primer ángel, que como les expliqué viene de 1831 a 1844, abril. Ahora estas iglesias también rechazan de nuevo. Los líderes de estas iglesias rechazan el mensaje del segundo ángel. Y entonces se prepara todo y se comienza a dar el mensaje del segundo ángel, donde estas iglesias protestantes que habían ya rechazado el primer mensaje y ahora rechazan el segundo mensaje de los 3 ángeles, entonces son acusadas de ser Babilonia. Y precisamente durante estos 3 meses se hizo un gran énfasis, miles de adventistas que seguían a Miller o milleristas, como quieran decirle, fueron expulsados de las iglesias durante estos 3 meses y ellos entendían que era parte, que esas vírgenes fatuas que estaban allí representaban a esos miembros de esas iglesias que habían rechazado y ellos salieron de esas iglesias y entonces estaban unificados alrededor de Miller esperando la segunda venida de Jesús. Prácticamente 100,000 personas estaban en los Estados Unidos, estaban preparándose para este gran acontecimiento. Como todos saben, 22 de octubre de 1844 llegó y Cristo tampoco vino. Así que esto causó una frustración mucho más grande que la primera, porque ahora no había explicación para esto. Y entonces es en medio de esta situación donde aparece precisamente, hermanos, donde aparece Irán Edson allí, quien después del 22 de octubre, es decir, el 23 de octubre de 1844, cuando cruzaba, cuenta la historia, un maizal escondiéndose de la burla de aquellos que andaban detrás de él, que andaban burlándose de los adventistas, él va a visitar a unos hermanos y en medio de ese maizal su mente fue impresionada. No podemos asegurar que él tuvo una visión, porque nunca más tuvo más, pero fue impresionada su mente con la idea de que Cristo, en lugar de haber venido a la tierra, lo que había hecho era que había pasado del lugar santo al lugar santísimo. Y entonces Irán Edson encabeza un estudio del santuario a raíz de eso y enfatiza precisamente el hecho de que todos los cálculos de Miller estaban en lo correcto cronológicamente, pero en lo que estaba errado era justamente en el evento que iba a acontecer. Cristo no vendría por segunda vez, sino que él había pasado de una fase en su ministerio sacerdotal en el santuario, había pasado de una fase a la fase ahora de juicio, donde comenzaba el juicio investigador. No voy a profundizar en eso porque ese no es el propósito, pero es para que ustedes tengan la idea, hermanos, de que esta profecía, esta parábola, perdón,
está ligada al movimiento adventista desde sus inicios. O sea, no fue que nosotros no la descubrimos ayer y comenzamos, no. Todo adventista desde 1844 ha conocido esta parábola. El asunto es que nosotros, en el tiempo que estamos viviendo, nos hemos olvidado y prácticamente la iglesia entera se ha dormido. Déjenme decirle, que todos ustedes lo conocen, este chasco, el gran chasco, estaba profetizado. Si estudiamos el libro de Apocalipsis, allí, Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 en adelante, vemos a aquel ángel que desciende delante de Juan, un ángel imponente y que pone su pie, un pie sobre el agua y un pie sobre la tierra, levantando su mano y jurando que el tiempo no sería más, le da a Juan un librito para que él se coma ese libro. Y dice Juan que el libro fue dulce a su paladar, pero que cuando bajó al estómago fue amargo como la hiel. Los adventistas del séptimo día que se habían apasionado tanto por el libro de Daniel, en este gran chasco sintieron un terrible, entre comillas, desengaño, una terrible angustia, porque estaban tan seguros de los cálculos que inclusive, hermanos, los opositores nunca, oiga lo que le voy a decir, nunca cuestionaron los cálculos de Miller. Lo que ellos no aceptaban era lo de la venida de Jesús, porque ellos se aferraban y decían que del día y la hora nadie sabe. Pero ni aún los opositores de Miller cuestionaban los cálculos que él había hecho de la profecía bíblica. Así que Elena de White, hablando del gran chasco, dice lo siguiente, déjenme buscarle por aquí la cita. Dice Elena de White que él se dice aquí, ¿por qué hubo un error en los términos de la profecía? Cuando ya yo le expliqué lo de Miller en los cálculos. Pero dice ella en el conflicto de los siglos, página 351, el párrafo 2, dice, por consiguiente, cuando echó de ver en el fin de los 2300 días, estaba predicho con precisión, sacó la conclusión de que esto revelaba el tiempo del segundo advenimiento. Su error, dice Elena de White, provenía de que había aceptado la creencia popular relativa a lo que constituye el santuario. Desde hacía 1000 años, escuche esto, desde hacía 1000 años se había estado predicando en todas las iglesias, incluyendo la iglesia católica y las iglesias protestantes, que el santuario era la tierra. Miller no echó de ver que el santuario que iba a ser purificado no era una referencia a la tierra, sino a un santuario literal, el santuario celestial existente allá en el cielo, valga la redundancia. Entonces, añade, por ejemplo, Miller, bueno, vamos a buscarle esta cita. Miller simplemente asumió precisamente que esto, y entonces este error fue encubierto por la mano del Señor, dice la señora White. El Señor mismo encubrió este error precisamente para que lo que estaba profetizado se cumpliera en Apocalipsis 10. Así que Dios no improvisa absolutamente en nada. Y entonces los milleritas, Miller, a partir de esa fecha nunca más quiso creer, siempre fue cristiano, siguió siendo, pero se apartó y no quiso más seguir analizando el tema de las profecías bíblicas a raíz de este chasco.
Los adventistas del séptimo día surgieron de entre todos esos miles de adventistas que siguieron a miles. Surgió ese pequeño grupo que siguió estudiando las profecías bíblicas y se dio cuenta que los cálculos estaban correctos y que había habido una tardanza, precisamente. La tardanza, aún lo que Snow reveló que faltaba un tiempo, esta profecía, o mejor dicho, esta parábola, los adventistas la asumieron. Y precisamente durante mucho tiempo estuvieron esperando la venida del Señor en esos días, hasta que Elena de White habló, y inclusive hubo más fechas que se pusieron, pero Elena de White, bajo la dirección del Espíritu Santo, exhortó a la iglesia a no colocar más fechas para la venida del Señor. Pero Dios, hermanos, tuvo que ver con el encubrimiento precisamente de ese error que Miller cometió. No se le permitió ver el error para que se cumpliera lo que había sido profetizado. Así que en el aspecto histórico, esto es lo que tiene que ver con esta parábola. Ahora vamos al aspecto espiritual, que es el que nos ocupa a nosotros ahora que vivimos en el siglo XXI. Nosotros vemos aquí en esta parábola, como dije al principio, que tenemos unas vírgenes que son de dos tipos. Todas son vírgenes. Y Elena de White dice que estas vírgenes, aún las insensatas, no eran cristianos hipócritas, eran cristianos sinceros. Todas estas vírgenes se les llama vírgenes porque son personas sinceras, que realmente quieren alcanzar la salvación, que realmente quieren prepararse para la venida de Cristo y que con toda certeza están esperando al esposo. Por eso todas son llamadas vírgenes, pero hay dos tipos de vírgenes. Unas que se prepararon y otras que no hicieron ningún tipo de preparación. Como dije al principio, todas estaban vestidas para la boda. Elena de White dice que estaban vestidas de blanco, todas tenían lámparas, todas tenían un envase para el aceite adicional, todas tenían, vamos a decirlo así, todas se durmieron, todas se despertaron cuando se dio la señal, pero la diferencia estuvo en que 5 tenían aceite en ese envase adicional porque ya el aceite de la lámpara se había agotado por la tardanza y 5 tenían el envase pero no tenían aceite. Entonces, como todos ustedes saben, no voy a entrar en esos detalles, la Biblia señala que el aceite es un símbolo precisamente del Espíritu Santo. Así se representa en el libro de Zacarías, dice Elena de White. Entonces, es interesante, ¿por qué una persona necesita el Espíritu Santo? ¿Para qué necesitamos nosotros el Espíritu Santo? Si nosotros estudiamos la promesa que Jesús hizo a los primeros discípulos acerca de la venida del Consolador, el Espíritu Santo se le ha dado a la iglesia con el propósito de prepararla para cumplir la misión. Jesús les dijo a los discípulos, miren, no salgan de Jerusalén. Esos primeros 10 días no salgan de Jerusalén hasta que reciban al Consolador, el Espíritu Santo, según Hechos 1:9. Y entonces, solo entonces, me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo, hermanos, se nos da para que seamos testigos. El Espíritu Santo se nos da para que nosotros podamos cumplir con la misión de la iglesia. El Espíritu Santo se nos da para el servicio. ¿Estamos nosotros dispuestos enteramente al servicio de Dios? Hoy día, la iglesia, Elena de White dice que estas 10 vírgenes representan dos tipos de personas. Un tipo de persona que está allí para consumir
y otros que están allí para servir. Y eso es un punto de partida importante. Si tú estás orando por el Espíritu Santo, la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿para qué yo quiero el Espíritu Santo? Porque si no estamos dispuestos a servir, entonces no nos va a servir de nada. Es más, no va a venir el Espíritu Santo. El servicio es importante. Aquellas 10 vírgenes, hermanos, tenían una tarea y era que tenían que alumbrar el camino del esposo de la casa de la novia a la casa a donde se iba a celebrar la boda. Y eso tiene un sentido especial. Todos sabemos que la lámpara, según el Salmo 105, Salmo 119, versículo 105, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que las lámparas representan la palabra de Dios. Estas 10 vírgenes todas tenían la palabra de Dios. La leían, algunas de vez en cuando, otras la leían todos los días, pero la leían. Y me llama la atención que estas vírgenes todas se durmieron. Mire qué interesante, no fue que se durmieron las fatuas, las imprudentes, se durmieron las que habían hecho arreglos y las que no habían hecho arreglos. Y el esposo se presentó en una forma sorpresiva. Así de sorpresivo como llegó esta pandemia, así de sorpresivo como llegó esta crisis que nadie la esperaba. Si hace 2 meses usted me hubiera preguntado que íbamos a estar en esto, yo le digo que no. Nadie se imaginó esto. Y estamos hablando de 2 meses. A finales de febrero, nadie imaginó que íbamos a estar en una cuarentena. Nadie imaginó que iba a venir esta crisis, porque la crisis del COVID-19, si es mala esta crisis, la que viene después del COVID-19, hermano, es peor. La crisis económica que se avecina. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que las señales del tiempo del fin van a ser muy rápidas. Si usted ha estado esperando ciertas señales para comenzarse a preparar, usted está errado. De hecho, esta crisis es como una especie de advertencia. Vamos a salir de esta crisis, hermano, pero es una advertencia para que nosotros abramos los ojos. Nadie de los que han estudiado profecía se imaginó que iba a llegar esto así, de golpe. Por eso, Cristo enfatiza la importancia de la preparación. Y la preparación nos la da, hermano, no tener una casa en el campo. La preparación no nos la da una cuenta bancaria. La preparación no nos la da que usted haya comprado un terrenito bien lejos por ahí y ya esté haciendo una casa por ahí. No, ni siquiera los títulos académicos. La preparación nos la da la presencia, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso fue lo que marcó la diferencia de las 10 vírgenes. Ellas llenaron su envase con el aceite. Y hermano que me escucha, hermana que me escucha, posiblemente tú estás estudiando muchas profecías y ahora hay una fiebre de estudiar profecías y qué bueno que la estamos estudiando. Pero esos estudios te están llevando a una comunión más cercana, más estrecha con Cristo. ¿O estás durmiendo? Mira qué interesante. Todos estábamos dormidos. Todos, absolutamente. Porque la profecía la parábola lo indica, que todas se durmieron. Pero estás haciendo una reserva especial de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Eso es lo que nosotros no debemos descuidarnos. Nadie, mire qué interesante, la tardanza
produce sueño. Yo recuerdo, los que estaban en la iglesia se acuerdan, en 1992, cuando en República Dominicana se celebró el 5º centenario del descubrimiento de América. Años antes, el Papa había venido a República Dominicana. Yo apenas era un muchacho cuando eso, pero me acuerdo perfectamente. Y cuando Juan Pablo II llegó por primera vez, que besó la tierra y después recibimos el ciclón David, eso fue de las cosas que vinieron en el 79, era preparando el ambiente para el 5º centenario. Pues mucha gente agarró y dijo, miren, eso es que ahí se va a desatar la persecución. Yo vivía en ese entonces cerca del Faro a Colón, de donde está. El Faro a Colón se comenzó a construir, era un proyecto que tenía más de un siglo esperando. Y se comenzó a edificar el Faro a Colón y había gente que puso a funcionar su imaginación, instrumentos de tortura y todo lo que iban a usar para perseguir a los cristianos. En ese entonces hubo un grupo de vírgenes, que yo entiendo que son, porque eran gente sincera que creían eso. Comenzaron a pegar unos afiches y a decir que el Papa es la bestia, y hubo un tremendo lío. Ya en el 92 yo estaba estudiando en Bonao y me tocó vivir eso. Todavía en el 94 había secuela de eso cuando comencé en el ministerio, hace ya de esos 26 años. Y había secuelas de esa situación. Me tocó un distrito que había sido diezmado prácticamente, mucha gente sincera que había sido borrada de la iglesia y una situación terrible allí. Y recuerdo que esa parábola la utilizaron mucho en esa fecha. Pero mucha gente que estaba pegando afiches y diciendo que el Papa era la bestia, hoy día no está en la iglesia, tristemente. O sea, hay que ver, hermanos, si nuestra preparación espiritual no caemos en el fanatismo. La idea es que nosotros estemos listos siempre. Recuerdo también otra crisis que hubo en el año 2000 con el I2K. Yo era pastor en Barahona cuando eso. Miren, hermano, yo nunca había visto una iglesia, un distrito entero reunirse. Oiga lo que le voy a decir, reunirse a las 5 de la tarde para estudiar profecía. En Barahona, en ese entonces, no sé si siguen así, el mercado cerraba a las 3 de la tarde y ya todo el mundo estaba en su casa después de las 3. Y en el año 2000, hermano, a mí me tocó dirigir, que creo que fueron esos los primeros 40 días que yo tuve cuando se dio la carta aquella, la carta del Papa, del Dominis Day, acerca del domingo como Día del Señor, que se lanzó en esa fecha, y el I2K. Eso se armó un reperpero que en el país entero, bueno, ese fue el año hasta la fecha que yo recuerde, que más gente se ha bautizado en un año en la iglesia adventista. Bautizamos más de 20,000 personas y usted no tenía que andar detrás de la gente venía sola a pedir el bautismo. Más de 20,000 personas fueron bautizadas, pero la gente venía con miedo. Ahora, con este asunto del COVID-19, hay mucha gente que está interesada en estudiar la Biblia, en estudiar las profecías, pero yo no sé si es el miedo o es el amor al Señor que nos está motivando a esto. Y usted tiene que analizar esa situación. Usted tiene, hermano, que crear una reserva de aceite. Y esta reserva solamente usted la puede obtener con el Espíritu Santo. ¿Y cómo yo obtengo el Espíritu Santo? Y voy a ir a puntos más concretos ahora. Hermanos, cuando Jesús le dijo a los discípulos, le dijo que se quedaran en Jerusalén. ¿Qué estaban haciendo los discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo? Estaban estudiando la palabra de Dios, estaban orando,
La Biblia dice que estaban orando, estaban ayunando, estaban unánimes, estaban en paz los unos con los otros, arreglando sus diferencias. Y entonces allí se manifestó la presencia, la promesa de Dios hecha a sus discípulos. Hermanos, el día de Pentecostés dio inicio a la misión de la iglesia sobre la tierra, a la predicación del evangelio. Y dice Elena de White que no terminará con menos fuerza la predicación del evangelio. No terminará con menos fuerza, que ese mismo poder que recibieron los discípulos el día de Pentecostés está dispuesto para nosotros si estamos dispuestos a recibirlo, si estamos dispuestos a aceptarlo. Pero el Espíritu Santo tiene condiciones, hermano. Usted no puede manipular al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que controlar la vida suya. Usted tiene que hacer un acto de negación de su persona, de su agenda, de su vida y recibir precisamente al Espíritu Santo. Es importante, hermano, porque los tiempos que se avecinan son tiempos muy, muy difíciles que vienen. Y nosotros necesitamos levantar nuestras cabezas, como dice Lucas, y ver que nuestra redención está cerca. Su preparación no debe depender de las señales, repito. Su preparación debe depender de una relación personal que usted tenga con Cristo a través del estudio de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de usted dar testimonio de lo que usted ha conocido. Eso básicamente es la preparación que nosotros necesitamos. Es posible que usted no sepa muchas profecías bíblicas, pero por saber profecías bíblicas usted no se va a salvar. Usted se va a salvar por la relación personal que usted tenga con Cristo a través de la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra. Y cuando yo recibo al Espíritu Santo, estoy recibiendo a Cristo en mi persona. Hermanos, el fuego representa precisamente un gran despertar, un gran reavivamiento. Es interesante, y ya estoy concluyendo, que nosotros vemos en las 10 vírgenes, mire qué interesante, las 10 vírgenes, 5 entraron y hubo 5 que no lograron entrar. Y dice que la puerta, ¿qué cosa? Se cerró. ¿Con qué están relacionadas las puertas en la profecía bíblica y en las enseñanzas de Cristo? Cuando la puerta del arca se cerró, ¿qué pasó? Se acabó la gracia. O sea, usted no puede dejar que la gracia se termine para usted comenzar a hacer arreglos en su vida. Aquellas vírgenes eran sumamente culpables del descuido que habían tenido. Muchos podrían decir, pero el señor de la parábola fue injusto porque el esposo debió dejarla entrar, porque ya habían estado esperando, pero realmente no se habían estado preparando. Habían perdido mucho tiempo. Y hoy, hermanos, en las redes sociales, la gente de esta cuarentena tiene mucho tiempo y está perdiendo mucho tiempo. Y si hay algo que esta cuarentena puede ayudarnos a nosotros es precisamente a encontrarnos con el Señor, a reencontrarnos con nosotros. Cuando salgamos de esta cuarentena, usted sea una mejor persona. Note, el carácter debe ser transformado porque es lo único que vamos a llevar al cielo. El juez, que en este caso representa al esposo, dice la respuesta de él a tocarle, ábrenos la puerta, ábranos, pues no les conozco, no les conozco. ¿Te conoce Cristo a ti? ¿Tú conoces a Cristo? Todo va a depender fundamentalmente de la presencia del Espíritu Santo en tu vida.
todas las vírgenes tenían aceite al principio, todas. Porque para usted haberse convertido, usted necesitaba aceite. Y son vírgenes porque todas eran sinceras. Todos somos sinceros. Pero recuerda que usted puede estar sinceramente equivocado. Usted puede estar sinceramente perdido. Aún dentro. Como lo enseñan otras parábolas, la parábola de la moneda perdida. Entonces necesitamos redescubrir nuestra relación con Cristo. Miren, las cosas que se avecinan sobre el mundo, las ideas que el diablo tiene preparadas es para engañar, como dice la profecía, si fuera posible, aún hasta los escogidos. Los argumentos que el diablo tiene para hacer perder a esta generación, porque él se ha estado preparando. Lo triste del caso es que el diablo ha estado preparándose, pero nosotros no hemos estado preparando. Hemos estado durmiendo, hermanos. Y yo siento que todavía, aunque estamos como medio abriendo los ojos, todavía estamos durmiendo. Y yo me incluyo dentro de ese grupo. Pero el hecho de que te hayas dormido no es un problema. El problema es si tu envase adicional tiene aceite. Esa es la pregunta que tú tienes que hacer. En mi relación personal, mucha gente piensa que por ir a la iglesia, que por diezmar, ofrendar, de vez en cuando participar de una actividad, tener un cargo en la iglesia, bueno, ya yo estoy bien. Nada de eso te va a salvar. Solo que Cristo te conozca a ti personalmente y tú lo conozcas a Él personalmente. Esa relación de fe es la que necesitamos. Que Dios nos bendiga en esta hora y que nos ayude a buscar una aplicación personal a nuestra vida. A veces nosotros cuando vimos un tema como este se lo vivimos aplicando a los demás. Ah, mira, eso está bueno para el anciano de mi iglesia, eso está bueno para fulano de tal. Este tema está bueno para ti y para mí, para que nos evaluemos y veamos qué podemos hacer nosotros bajo tales circunstancias. Que Dios te bendiga, Carlos, demás miembros del grupo. No sé si tienen alguna pregunta en este sentido. Estamos abiertos. Hay algunas preguntas, pastor, pero creo que muchas ya usted la contestó. Preguntas importantes como ¿qué debe hacer uno para tener aceite extra? Ya usted dijo que a través de la oración, ayuno, testimonio. Hay otra parecida que dice cómo tener una vasija extra. Amén. Le voy a decir algo. Voy a aprovechar para profundizar un poquito en eso. Miren, hermanos, de todas las disciplinas espirituales, oiga lo que estoy diciendo, de todas las disciplinas espirituales, la que más nos da comunión con Dios es la oración. Si usted nota, todos los personajes bíblicos dedicaron tiempo a la oración. De hecho, muchos de ellos, como Enoc, dígame usted, ¿qué Biblia leía Enoc? No había Biblia en los tiempos de Enoc, pero Enoc pasaba tiempo con Dios en la oración. Y mire, no es casualidad de que fue el primer hombre traspuesto después de la caída, el primer hombre que volvió al cielo, que fue al cielo. Enoc fue traspuesto al cielo porque él pasaba demasiado tiempo con Dios. Entonces, de todas las disciplinas que nosotros, si usted quiere realmente acercarse a Dios, las disciplinas, yo le recomiendo la lectura de la Biblia, meditar en la vida de Cristo, compartir testimonio con otros de lo que el Señor ha hecho en su vida, predicar la palabra. Todas esas son disciplinas espirituales que nos ayudan. Pero la oración pesa mucho en esto. Por eso Pablo dice, orad sin cesar. Y yo siempre le pregunto a los hermanos, ¿usted cree que él estaba hablando literal o simbólicamente? Orad sin cesar. De Enoc, hermanos, se dice que cada respiración de Enoc era una oración. Cada respiración. Imagínese, si tu tiempo de oración simplemente se limita a cuando te levantas, cuando tienes el culto, tu momento, cuando vas a salir, cuando comes, todo eso está bien.
Pero si tu tiempo de oración se limita a eso, déjame decirte que eso no te da, no te llega para tú tener la relación especial que necesitas con Dios. Y quien se lo está diciendo, como Pablo dice, no pretende haberlo alcanzado ya. Yo tengo miles de defectos, pero estoy intentando, estoy tratando. Porque el secreto, hermano, está en la oración. Que tu mente esté conectada con Dios todo el tiempo. Cada vez que tú oras, tú estás conectado con Dios. Cuando tú dejaste de orar, te desconectaste de nuevo. Entonces, mientras no estés hablando con nadie, tú puedes orar. Tú puedes orar cuando estés en el trabajo, haciendo un trabajo en tu mente, orando, Señor, ayúdame a terminar este trabajo. Claro. O voy en el automóvil, o voy en el autobús, Señor, ayúdame. Y comienzas a hablar con Dios, voy caminando por la calle, estoy fregando en la casa o cocinando. Yo puedo orar a Dios. Mientras más tiempo tú pases en esta práctica, más cerca vas a estar de Dios. Y el Espíritu de Dios va a tomar el control total de tu vida, que es la meta que Cristo quiere, que todo el mundo cuando Él venga, tenga aceite en su vasija. Esa vasija representa tu vida, tu vida. Y de todas las disciplinas, la oración es la número 1. Amén, amén. Eso me sirvió a mí. Para mí la Biblia era más importante que la oración. Por una cita que hay en Eventos de los Últimos Días que dice que el que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo. Pero ya entendí qué es lo que pasa con la oración. No tenía Biblia. Bien, pastor, hay una pregunta aquí que nos enviaron ayer y es, cuando Cristo venga, como estamos hablando de los eventos finales y en relación a la venida del Señor, cuando Cristo venga, hay dos teorías que se mencionan en la iglesia. La Santa Ciudad, estoy hablando de la tercera venida, la Santa Ciudad baja. La pregunta que hace la persona es que si la Santa Ciudad se posa de una vez en el Monte de las Olivas antes de ser destruidos los impíos, o si los impíos son destruidos y la ciudad en el aire. Bueno, el conflicto de los siglos, el mismo Apocalipsis relata que los impíos van a rodear la ciudad. Si la ciudad está en el aire, no la van a rodear. Entonces, el plan de los impíos, según Apocalipsis 20, es rodear la ciudad y tomar la ciudad. Así que cuando Cristo viene, Él se posa en el monte allí y se divide en dos, y en esa llanura desciende la ciudad. Luego los impíos son resucitados y Satanás le dice que fue el que los resucitó y comienzan a prepararse para tomar la ciudad. Entonces, todo indica que la ciudad va a estar, se va a posar sobre la tierra. No caiga fuego, sino ese punto donde Cristo toca la tierra es santificado, se extiende un valle y allí entonces se establece la ciudad. Luego todo va a ser consumido sobre el planeta, a excepción de ese cuadrante que compone la ciudad. Esa es lo que yo entiendo, porque la misma Biblia lo dice. Bien, entonces, ¿ha habido una tardanza en el cumplimiento de la profecía? Bueno, la parábola dice que sí. El asunto es que es una tardanza programada. O sea, es una tardanza programada. Noten, hermanos, que la tardanza probó la fe. Y yo les invito a leer ese capítulo de Palabras de Vida del Gran Maestro. Creo, si no me equivoco, que es el penúltimo. No me acuerdo bien. Parábola. Donde trata precisamente, pero está en la página 335 en adelante. Depende de la versión. Pero noten que la tardanza probó la fe. De hecho, el hecho de que Cristo no haya dado el día ni la hora de su venida,
el propósito era que no nos centráramos en fechas, en la fecha de su venida, sino en la preparación. ¿Saben ustedes qué ha pasado? Como Cristo no dio una fecha, cada generación de cristianos ha estado preparado para la venida del Señor. En los días de los apóstoles, esa generación se preparó para la venida de Cristo y descendió a la tumba sellado. Durante la Edad Media, todos esos cristianos fieles que esperaron la venida del Señor y fueron perseguidos, todos están sellados para su venida. Y durante la reforma, los reformadores que sirvieron al Señor de todo corazón también están sellados para vida eterna. Nuestros pioneros también, o sea, cada generación que ha habido desde que el Señor se fue hasta ahora, se ha preparado para ese momento. Cuando ellos despierten, por ejemplo, Carlos, para Pablo, y para el último que resucite aquí, no habrá mucha diferencia de tiempo. Cada uno despertará y dirá, oh, y ya vino el Señor. Por eso todo el que muere sellado, simplemente el espacio de tiempo resucita. Abel, que fue el primero, cuando el Señor venga, y el último que murió, se van a levantar. Y para ellos el tiempo no habrá pasado. Van a recobrar, dice Elena de White, el último pensamiento con el que murieron. Con ese se van a levantar. Oh, y ya el Señor vino. Es como un sueño cuando usted llega cansado a su casa de un día y usted como que se recostó y se quedó ahí. Cuando usted abre los ojos han pasado 8 horas. Oh, ya, y ya amaneció. Ese tipo de sueño es la muerte. Por eso yo alabo a Dios porque la muerte de esa manera, que no hay un conteo de espera. Imagínese usted el pobre Abel, imagínese usted Pablo. Pero cuando ellos despierten, se despertarán con el último pensamiento con el que murieron. Es como si el tiempo no hubiera pasado para ninguno de ellos. Pastor, muy buena, claro. Estoy de acuerdo con eso ahí. Hay muchas preguntas, pero le haré dos nada más. Okay. No veo más de los demás. Así que, para no desviar el tema principal que hemos escuchado, y es que la preparación es lo más importante. Entonces, hay dos preguntas. Una es que, ¿por qué se desliga el movimiento de Miller de la iglesia adventista? O sea, usted mencionó, por ejemplo, en lo que usted mencionó muy relacionado con el tema, la iglesia, el millerista, tiene una gran relación, estaba profetizada en la Biblia, no fue un movimiento al azar, es profético. Pero ¿qué es lo que es profético? ¿El movimiento millerista o la iglesia adventista? ¿Son dos grupos diferentes o qué? Y la otra pregunta ahí mismo es, de acerca de 7 años que están escuchando en las redes, los últimos 7 años, ¿eso es cuánto? Bueno, la primera pregunta es, o sea, nunca la iglesia adventista se ha desligado del movimiento millerista, porque tiene su origen en él. Y Elena de White habló de Miller en su escrito sobre él. Lo que sí hubo un rompimiento precisamente porque los seguidores de Nita, o sea, la iglesia adventista el séptimo día decidió guardar el sábado. Entonces, ese rompimiento con esa verdad, a Miller se le presentó la verdad del sábado, pero no la aceptó, igual que Lutero. A Lutero se le presentaron las verdades del sábado, pero no la aceptó. Ahora, Dios no lo va a juzgar a él por eso. Miller, note, el gran chasco pasa en 1844 y Miller muere en 1800, si no me equivoco, 1849. O sea, 5 años después, ya Miller muere. O sea, ya una persona cansada, agotada, el Señor no lo va a juzgar. Y Elena de White dice que un ángel vela, y lo dice, vela la tumba de Guillermo Miller para levantarlo en la resurrección. Eso lo dice Elena de White en el conflicto de los siglos. Así que es importante
que nosotros entendamos que Dios tiene para cada generación un punto. Miller fue usado por Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora, el hecho de que al final él no quiso aceptar la verdad del santuario, no quiso aceptar la verdad del sábado, de los 10 mandamientos, era demasiado para él. Y Dios entiende eso. Y Elena de White lo justifica en un sentido. Porque las verdades son progresivas y ya él había agotado un tiempo. Ya era una persona bien mayor y prácticamente estaba enfermo porque había dedicado todos sus recursos, su tiempo a la predicación del evangelio. Y ese gran chasco fue como un knockout que le dio. Pero muchos de sus seguidores se hicieron adventistas el séptimo día. Elena de White era parte de los seguidores de Guillermo Miller, aunque no era del liderazgo. Jaime White era también, José Bey, eran líderes de quinta categoría, vamos a decirlo así. Pero entonces en el movimiento adventista son los fundadores de la iglesia adventista. Así que nosotros estamos unidos al movimiento millerista. Todavía hay personas que siguen en eso. De hecho, hay una propiedad que la comparte la iglesia adventista y esa iglesia, no me acuerdo bien del nombre, en el estado de Maine, que es un museo de Guillermo Miller. Y los adventistas son, vamos a decirlo así, comparten ese patrimonio, porque es parte de nuestra historia. Negar que Miller no tuvo que ver nada con nosotros no es cierto. O sea, Miller estuvo involucrado y hasta su muerte fue un fiel creyente de Dios. Fue un fiel creyente de Dios y está sellado para vida eterna. Entonces, la segunda pregunta, tú me decías de los 7 años, ahí. Bueno, ustedes saben que hay muchas teorías y ahí parece gente como que ha vuelto a reinterpretar profecía y a buscarle la quinta pata al gato. Han agarrado para ponerle fecha que Cristo viene en el 2031, cuando se cumplan los 2000 años de su venida. Entonces han agarrado esas 7 semanas, hasta donde yo tengo entendido, de las 70 semanas y la han trasladado para acá. Es una versión evangélica, pero con un contexto adventista que han hecho. Porque los evangélicos que creen en el rapto siempre han agarrado las 70 semanas, que es parte de los 2300 días, como nosotros lo entendemos, pero agarran las 70 semanas y la parten. Y agarran la primera se cumplió bien allá, hasta que Jerusalén fue reedificado. Entonces agarran la última semana y la trasladan al fin del tiempo. Y dicen, esos 7 años son eso. Entonces parece que algunos adventistas han adoptado eso también y le han puesto fecha y dicen que va a haber 3 años y medio de tribulación y ha hecho una versión adventista. Yo no le presto mucha atención a eso, pero yo le digo a cada hermano, aférrese al fundamento que ya usted conoce, porque las cosas que van a suceder en estos últimos días, las ideas que van a salir, eso no tiene parangón. Hasta ahí Bueno, pastor, yo lamento que algunos no pudieron estar, no sé qué le pasó, pero yo me gocé, estaba muy rico. Gloria al Señor No por lo sé. Sí, gracias a Dios hoy lo pudimos grabar, no habíamos podido grabar ni el primer programa de los pastores anteriores, sí, y hoy lo pudimos grabar para ver si se lo pasamos a los demás. Bueno, chicos, si no hay preguntas, el pastor que tenga la oración y concluyamos ahí. No veo mano de nadie. Román, lo veo calladito ahí. saludo a Román allá. Carlos, lo que pasa es que cuando el pastor Valdés está hablando, hay que escucharlo, hay que callarse y escuchar. Es lo único que podemos hacer, Carlos. Es cierto. Pastor, Bien. muchas gracias por esa disertación tan bonita. De verdad que sí. Lo extrañamos mucho. Yo siempre trato de hacerlo difícil, simple. Sí, eso es. Predicadores que agarran algo simple y lo vuelven difícil. A mí me gusta hacer las cosas difíciles, hacerlas simples, que un niño pueda entender, porque yo creo que Cristo predicaba así, que un niño pudiera entenderlo. Pastor,
yo le decía a Carlos que, bueno, y que la gloria de Dios, pero todo lo que hemos aprendido, usted recuerda, fue ahí sentado al lado suyo, haciéndole preguntas sobre justamente esto que usted acaba de predicar. Cada vez que tenía el pastor cerca, allá en la iglesia, lo aprovechaba y le hacía ese tipo de preguntas sobre el estudio que acaba de tener el pastor. Pero sí me gustaría, y perdone que usted ya iba a orar, sí me gustaría, porque lo único allí que he quedado no confuso, pero sí me gustaría que después en otra ocasión pueda ampliar esa primera pregunta que hizo Carlos sobre la relación que guarda el movimiento de Miller y el movimiento adventista, porque en la parábola de Mateo 20, pastor, vemos los obreros, los 5 grupos de obreros, y en esa parábola yo puedo ver que hay un texto que no separa a lo de la sexta y novena hora. O sea, Carlos, allí yo veo que ambos grupos están unidos, están juntos en ese mismo texto. Y lo veo, desde mi punto de vista, lo veo así porque estos dos grupos guardan relación. Entiendo que el movimiento de Miller y el movimiento adventista, como usted acaba de decir, guardan mucha relación, y por eso en esa parábola de Mateo 20 lo veo unido cuando el dueño de la viña sale por los obreros, une a estos dos grupos allí, lo de la sexta y lo de la novena hora, viéndolo yo como el movimiento milenista y el movimiento adventista. Gracias, pastor. Román, el mensaje del primero y el segundo ángel lo dieron los mileristas. Entonces, el mensaje del tercer ángel es el que toca a la iglesia adventista, uniendo esos dos anteriores con este. Por eso el mensaje de los 3 ángeles, pero por eso usted va a notar que Elena de White hace mucho énfasis en el mensaje del tercer ángel, porque basado justamente en las interpretaciones que ellos habían dado, Miller había dado y sus asociados habían dado el primero y el segundo. El primero desde el 1831 hasta abril de 1844 y el segundo que comenzó a predicarse desde abril de 1844 hasta octubre de 1844. Entonces el mensaje del tercer ángel viene y retoma los otros dos y le añade el tercer mensaje para completar el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 del 1 al 6. O sea, por eso, del 6 al 12, por eso nosotros no podemos desligar a los mileristas de nosotros, porque ellos se hacían llamar adventistas. De hecho, el nombre de adventista que nosotros tenemos, ellos lo tenían primero. Y nosotros, entonces, para diferenciarnos de los que guardaban el domingo, nos hicimos llamar, yo digo que Dios escogió este nombre, adventistas del séptimo día, porque habían adventistas del domingo, habían adventistas del primer día de la semana. Entonces, por eso somos adventistas. Ya usted concluyó. Para decir algo de lo que dijo Román, las 7 iglesias, Filadelfia, Miller, creo que leí algo en Primeros Escritos de Elena de White, dice como que Miller pertenece a esa iglesia, sí. Y que él muere salvo sin haber aceptado el sábado, es porque él muere en esa iglesia y esa puerta se cerró. Ellos no tuvieron amplio conocimiento, no tuvieron tiempo para poder aprovechar todo ese conocimiento, que fue lo que el pastor dijo, pero él está seguro. Pero yo presenté eso hace unos años en la escuela laica y la mayoría estuvo en contra de mí y el único que se levantó fue Richardson, uno que murió, un hermano de Villa Duarte, recuerdo yo, y Matos, que después Matos explicó, y es que nosotros no podemos desligarnos de 1844. Elena de White lo ve en una sola visión, a un pueblo caminando hasta el fin de los tiempos. Si hay una división con respecto a las 7 iglesias,
que Dios hace la división solamente para no exigirle a cada grupo igual, porque Dios es justo. Creo que por ahí anda el asunto. Sí, sí, correctamente. Bueno, Carlos, al ese finalizar tema el está grupo, buenísimo. Carlos, al finalizar ahora, voy a enviar al grupo un material que hay que se titula La Puerta Cerrada. Y con respecto a lo que dijo el pastor, tienes razón, con respecto a Guillermo Miller, Dios no le va a tomar en cuenta el asunto del sábado, porque mira lo que dice, aquí hay una cita, el mensaje selecto, tomo 1, página 71 y 72, donde dice: los que no vieron la luz no fueron culpables de rechazarla. Y así sigue, yo la voy a enviar con respecto a la luz concerniente del sábado y otras más de ese grupo o sea, de Miller, como dice el pastor, y sus asociados. Dios no tomará en cuenta que ellos no guardaran el sábado porque ellos no tenían esa luz. Y al no tener esa luz, pues Dios va a juzgar a cada quien en base a la luz que haya tenido. Gracias, pastor. Fueron Carlos. la luz que conocieron. Y Dios nos va a juzgar por eso. Pues vamos a orar entonces para concluir. Querido Padre, en este momento agradecemos infinitamente el privilegio que nos da de poder estudiar tu palabra. Que bendice a cada persona que ha escuchado tu palabra en esta hora. Que podamos, Señor, surgir en nosotros, en cada uno, la necesidad de prepararnos mejor para tu venida. Que bien, es bueno estudiar las profecías bíblicas, es bueno estudiar las señales de los tiempos, pero también es muy bueno tener la presencia de tu Espíritu y estar listo para tu venida. Permite que cada uno de nosotros podamos ser participantes de aquellas 5 vírgenes sabias, prudentes, que se prepararon a tiempo y que esperaron lista tu venida. Sigue bendiciendo a cada uno individualmente, a sus familias, sus necesidades, súplela de acuerdo a tu buena bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas bendiciones. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias a todos los demás. Les recordamos que el lunes que viene estará con nosotros el pastor Daniel Lené con un tema de las bodas. Pastor, muchas gracias. Amén. Dios le bendiga a todos. Francisco, gracias.